Hola amigos y amigas, les saluda Carlos Ayala Ramírez. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal por una civilización que humanice. Estamos ahora en el tercer, video, la tercera entrega sobre el tema la civilización del amor en Monseñor Romero. Esa es la temática. Ya vimos dos partes de ese tema y ahora vamos a avanzar en esta tercera parte. Vamos a hacer dos partes más, ¿verdad? Es tercera y cuarta para más o menos dejar un esquema que le ayude a uno a seguir conociendo esta perspectiva de Monseñor Romero, esta perspectiva de la necesidad de que haya en el mundo una civilización que él le llama la civilización del amor, en sintonía, como dijimos antes, con dos acontecimientos, el acontecimiento Pablo VI, San Pablo VI como lo conocemos, que fue el que acuñó, decíamos, esta categoría de la civilización del amor. Pero también el otro acontecimiento importante es el de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, 1979, donde Monseñor Romero, retoma precisamente esa categoría que Puebla trata de darle una actualidad histórica, digamos. Desde esa actualidad histórica que da Puebla a la civilización del amor, Monseñor Romero trata de hacer su propia lectura desde la realidad de El Salvador. Y en este sentido, hay una de las homilías de Monseñor Romero que es, mejor dicho, clave, ¿verdad?, en este cometido. Se trata de la homilía del 12 de abril de 1979, para aquellos que les gusta ir como conociendo más a fondo este legado que Monseñor o que San Óscar Romero nos deja, pues esta homilía es clave para entender el concepto de civilización del amor, del 12 de abril de 1979. En esa homilía, Monseñor Romero deja establecido como 5 rasgos de lo que, a su juicio, puede ser el contenido de la civilización del amor. Veamos en esta sesión, vamos a ver por lo menos unos 2 o 3 rasgos para dejar los últimos en la sesión de cierre. Primer rasgo de la civilización del amor desde esta homilía, por supuesto, hay que tener todo el panorama de Monseñor Romero en el sentido de ubicarlo dentro de el aporte que Puebla está dando en ese momento, ¿no? Que ese documento llamado Puebla está dando respecto a ir sembrando una semilla nueva de civilización. Pero la primera nota, el primer rasgo que Monseñor Romero anota sobre la civilización del amor es que es una civilización con entrañas. Una civilización del amor será aquella que sea una civilización con entraña. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, atenta a los grandes clamores que brotan de la realidad. Y en esa línea, amigos, amigas, Monseñor Romero fue una persona ejemplar, ¿verdad? Atenta a lo que está ocurriendo en su entorno. Atenta a los clamores que brotan de la realidad. Hoy día, por ejemplo, hay que decir que un aspecto clave, fundamental, es, por ejemplo, el estar atento a lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Hoy el coronavirus es como el elemento, digamos, más sobresaliente respecto al impacto que está teniendo en la vida de los pueblos, en la vida de las personas. Una civilización con amor es una civilización con entrañas. Y decíamos, en este rasgo, Monseñor fue digamos, un ejemplo a seguir. A Monseñor, por ejemplo, cuando hablaba de la realidad, le impresionaban hondamente el sufrimiento del pueblo salvadoreño, ¿no? Ese sufrimiento que derivaba de dos aspectos. Un aspecto, digamos, de carácter estructural, ¿verdad?, que se llamaba empobrecimiento. La pobreza, la exclusión, la violación de derechos humanos económicos y sociales fundamentales de las personas, eso le impactó hondamente a Monseñor Romero. El sufrimiento derivado por empobrecimiento, es decir, no por una pobreza que sea producto del destino, sino por una pobreza que ha sido creada en la medida en que se van estructurando sociedades que excluyen, sociedades que marginan, sociedades que violan derechos humanos. Pero el otro aspecto que le impresionó también a Monseñor Romero fue el de la represión, ¿verdad?
y él fue víctima de esa represión, de ese odio. En estos días se ha estado conociendo, la Audiencia Nacional de España ha estado conociendo el caso de los padres jesuitas y de Elba y Celina Ramos asesinados un 16 de noviembre de 1989. Ahí se muestra en esos niveles de barbarie, digamos, de lo que la Audiencia Nacional de España ha llamado el terrorismo de Estado, ¿no? Porque se utilizan los recursos del Estado precisamente para violentar, para quitar la vida a personas civiles, personas inocentes, personas que no están haciendo ninguna guerra, digamos, sino que personas que están contribuyendo a la formación profesional universitaria de los pueblos. Bueno, Monseñor Romero conoció los niveles de barbarie de la represión del Estado, ¿no? La persecución y muerte de miembros de la Iglesia está asociada precisamente a esa represión estatal. Recordemos el caso del padre Rutilio Grande y de los demás sacerdotes que vinieron luego. También su crimen ha estado asociado a escuadrones de la muerte vinculados al ejército salvadoreño. Eso es ya un elemento conocido de la historia y que debemos de seguir conociendo precisamente para no ser tan insensibles a lo que ha sucedido. Hay víctimas y hay victimarios y hay que conocerlas, digamos. Bueno, Monseñor Romero fue una persona muy sensible tanto a la muerte producto del empobrecimiento de las mayorías como a la muerte producto del terrorismo del Estado o de la represión estatal. Ambas formas de realidad, Monseñor las calificó como desorden espantoso, ¿no? Una forma, un concepto que utilizó precisamente para tipificar lo que estaba ocurriendo en su tiempo, del sufrimiento, la muerte derivada de empobrecimiento y de represión estatal. La llamó desorden espantoso, también la llamó pecado estructural, otra terminología para indicar la gravedad de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Es decir, una civilización del amor tiene que ser una civilización con entrañas, que efectivamente le duele el sufrimiento humano. Y esto es lo que Monseñor Romero está recalcando, digamos, en esta homilía del 12 de abril de 1979. Pero también a esa realidad le llamó el imperio del infierno. Imagínense usted tres conceptos que para referirse a una civilización sin entrañas, ¿verdad? Esa civilización calificada como desorden espantoso, pecado estructural, imperio del infierno. Formas muy recias, formas muy críticas, formas que van a fondo del asunto, ¿no? Para señalar lo que produce una civilización sin entrañas. Por eso, el primer rasgo para ir fomentando una civilización del amor es una civilización con entrañas. Venimos o estamos en una civilización sin entrañas, caracterizadas por estas categorías que Monseñor Romero menciona, ¿no? Civilización donde hay un desorden espantoso, hay un pecado estructural, hay un imperio del infierno. Bien, Monseñor Romero sostenía que frente a esa realidad se plantea la urgencia de que construyamos una civilización distinta, ¿no? Y él hablaba en estos términos cuando se refería a la civilización con entrañas. Decía, esta es la civilización verdadera, ¿no? La civilización con entrañas. Esta es la civilización de la alianza nueva, ¿no? Esta es, decía él, la que nos hace verdaderamente seres humanos, la que nos hace cristianos, la que nos hace hijos de Dios, porque Dios es amor. Y la civilización que Dios quiere entre los seres humanos es precisamente la civilización del amor, en la cual se involucra también, decía él, la justicia, la verdad y la libertad. Son los elementos fundamentales y claves que va a citar Monseñor Romero respecto a esta civilización del amor. Ya el tiempo me está avanzando de esta tercera sesión y voy a ir citando ya
el segundo rasgo, digamos, para dejar 3 rasgos para la próxima sesión. El segundo rasgo de la civilización del amor en la perspectiva de Monseñor Romero es que la civilización del amor no es un sentimentalismo, es justicia y verdad. Esto es importante, ¿no? Porque ya decíamos, a veces el término amor lo hemos gastado tanto que llega un momento en que ya no significa nada o queda reducido a un sentimentalismo, digamos. No va por ahí. La civilización del amor no es un sentimentalismo, es justicia y es verdad. No puedo quitarme la cabeza de lo que está ocurriendo ahora mismo allá en España, ¿no? Hay 3 elementos básicos respecto a los acontecimientos terribles que ocurrieron en El Salvador. Necesitamos conocer la verdad de lo ocurrido, hacer justicia y luego viene el perdón. Tanto la Compañía de Jesús como los familiares de los sacerdotes jesuitas han manifestado que el perdón lo han dado desde un principio. No están pidiendo venganza, digamos, ¿verdad? El perdón lo han dado desde un principio. Lo que se quiere es que haya verdad y que haya justicia en este caso, que son las 2 grandes deudas, ¿no? Porque ustedes saben que en el caso de la masacre de la UCA, se juzgaron y condenaron y después se liberaron a los autores materiales, a los que dieron la orden, digamos, a los soldados y a los soldados que ejecutaron el crimen. Pero todavía no se ha avanzado en los autores intelectuales, que son, digamos, los mayores responsables de esta masacre, ¿no? Y que tiene que ver con la cúpula del ejército. Bueno, justicia y verdad. La civilización del amor no es una civilización de la impunidad, digamos, ¿no? Es una civilización de la verdad y la justicia. Fíjense que en la Biblia, en el mensaje de los profetas, por ejemplo, Dios y justicia están de tal forma interrelacionados que para ellos practicar la justicia es conocer a Dios y conocer a Dios es practicar la justicia. Por eso es que Monseñor Romero, y con esto termino esta parte, Monseñor Romero decía que una civilización del amor que no exigiera la justicia a los hombres no sería verdadera civilización, no marcaría las verdaderas relaciones de los seres humanos. Por eso, insistía Monseñor Romero, es una caricatura de amor cuando se quiere apañar con limosnas lo que ya se debe por justicia. Apañar con apariencia de beneficencia cuando se está fallando en la justicia social. El verdadero amor comienza por exigir entre las relaciones de los que se aman lo justo. Bueno, vamos a llegar hasta acá con esta tercera entrega. Dejamos para la próxima sesión la tercera, cuarta y quinto rasgo de esto que se llama la civilización del amor. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal y también pueden enviar sus preguntas o comentarios. Por una civilización que humanice, nos escuchamos y vemos en la próxima. Hasta entonces.